Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quiero compartir una técnica que a mí en lo personal me ayudó muchísimo a poder encontrar mi vocación en la vida, mi camino, a darle un poco más de forma, pero sobre todo a empezar a darle más orden a toda la información que yo tenía sobre mí mismo, ¿no? Sobre mi vida, sobre mi camino, sobre todo hoy que estamos en una era donde la información abunda y hoy le puedes preguntar al chat GPT, decime a qué me puedo dedicar, teniendo en cuenta que me puede gustar esto y esto otro. Pero a mí algo que me ayuda mucho, y utilizo esas herramientas, pero que me ayuda muchísimo y que siempre termino volviendo a esto es bajar todo a un papel, ¿no? Lápiz y papel. Eso nunca falla, pero ¿por qué? Hay una explicación científica atrás de eso, no me voy a meter ahí, pero sí hay una explicación que dice que a nosotros nos permite el poder escribir, el poder conectar con la lapicera, con la hoja, con el ritmo de nuestros pensamientos, hace que eso lo baje un poco el volumen de toda esa euforia mental que a veces podemos llegar a tener y empecemos a estar presentes, ¿sí? Y no solo eso, sino que cuando nosotros empezamos a escribir, empezamos a tomar conciencia de lo que sale de nosotros. O sea, ahí es un acto de expresión muy fuerte el de la escritura, y por eso es que para mí es muy valioso volver a ese punto. Y hoy te quiero dar una técnica que a mí me ayudó mucho, una técnica que justamente va a ayudar a ordenar esa información, porque a veces necesitamos una guía de, bueno, ¿qué? Me pongo a escribir y ¿qué escribo? ¿Por dónde empiezo? ¿Hacia dónde voy? Bueno, esta técnica tiene esa finalidad. No tiene como finalidad decirte, bueno, lo tuyo es esto, sino ayudarte a ordenar toda la información que vos tenés para que vos mismo te des cuenta de qué es lo tuyo, por así decirlo. A ver, hay algo que para mí es clave, es entender que la posta, la verdad de cada uno está en cada uno. Pero sí existen guías, existen formas, métodos para que nosotros podamos encontrarnos a nosotros mismos y poder desarrollar también toda esa información a través de la experiencia. Esto, que hoy les voy a mostrar, que es el triángulo vocacional, se le llama, es una de las técnicas que a mí me ayudó mucho, que es bastante sencillo, simple, al menos como para verla visualmente, pero después hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle reflexión, ¿sí? No es algo para hacerlo en 5 minutos ni en 10 minutos. Yo ahora se los voy a explicar brevemente para que ustedes tengan una idea de qué se trata y cómo poder utilizarla. Pero como les digo, la idea es que se tomen el tiempo, es que incluso si se ponen un día a hacerlo y están 1 hora, 2 horas, o el tiempo que sea, que lo vuelvan a hacer o a retomar, o al otro día o a los días siguientes, eso va a ser muy valioso para su proceso. Y esa palabra es clave la que acabo de decir, proceso. Hacer este tipo de cosas como la escritura que les comentaba recién, tiene que ver con que nos permite a nosotros mismos procesar toda la información que ya tenemos. Y eso es clave para esto. Bueno, primero que nada, en el primer punto vamos a tener dentro de este triángulo, arriba, la parte que es lo que hago bien, ¿sí? Lo que hago bien. En este punto me refiero a todas, van a tener que colocar, ¿no? Todas aquellas cosas que ustedes consideran que hacen bien. No importa si les gusta o no les gusta, eso en este punto no es válido. Pero sí que ustedes dicen, ok, esto me sale, esto lo sé hacer. Hay un conocimiento, hay una experiencia atrás de eso que ustedes consideran que hacen bien. Quizás porque estudiaron algo, quizás porque lo aprendieron de la vida misma, porque se los enseñó un familiar, un amigo, lo que sea, pero que ustedes consideran que eso lo hacen bien. Y ahí la idea es que la lista sea extensa, o sea, no se limiten. Cualquier cosa pongan, ¿no? Incluso si al principio decís, no sé, no tiene sentido, no importa, vos ponés, haces bien jueguitos con la pelota, poné que haces bien jueguitos con la pelota, porque no todos lo hacen bien. Y de alguna manera te va a permitir encontrar alguna información en eso. Entonces, acá es clave. Eso en el punto número uno. En el punto número dos van a colocar aquello que les gusta. Van a poner lo que me gusta. ¿Bien? Eso que a ustedes les gusta hacer y que esto tiene que ver de alguna manera con sus intereses, ¿no? Los temas de su interés. Y eso que a ustedes les gusta, no necesariamente es algo que quizás hacen bien o que saben hacer. Por ejemplo, yo puedo decirte, no sé, me encantan los aviones, me encantan, pero yo no sé volar un avión. Sin embargo, a mí me encantan los aviones, ¿sí?
Entonces, es algo que de alguna manera te gusta, pero lo repito, no necesariamente es algo que me tiene que salir a hacer bien o que incluso lo tenga que saber hacer. Entonces, acá, para empezar a discernir eso, porque es uno de los puntos que, aunque parezca algo pavo en este momento que lo estoy explicando, es uno de los puntos que solemos mezclarnos mucho y que si no lo tenemos muy en claro con nosotros mismos, em, como que terminamos mareando mucho más en esto de la búsqueda de nuestra vocación, de por ahí quizás una carrera o un estudio o un trabajo o una cierta experiencia. O sea, básicamente este triángulo lo que nos facilita es tomar decisiones en la vida en general, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, hablando de esto más que nada de la vocación, pero la vocación tiene que ver con un camino, justamente, no tiene que ver con una actividad que yo desarrollo, sino con un camino que me va a permitir ir tomando decisiones, si yo tengo claro cuál es mi camino vocacional, decisiones con respecto a qué actividades decirles que sí y a qué actividades o propuestas decirle que no. Bien, entonces, acá los invito a que pongan mínimo 10 cosas de cada uno. Y en estas cosas, en esta parte donde dicen lo que hago bien, una parte del ejercicio que está buena y que es súper válida y que suma, es preguntarle a aquellas personas que ustedes conozcan, que las conozcan a ustedes. Yo diría que le pregunten al círculo más íntimo, personas que los súper conozcan, y a algunas personas que quizás hayan conocido hace poco tiempo, que apenas los conozcan o los estén conociendo, y que también le pregunten cuáles son esas cosas que consideran que hacen bien ustedes. Puede ser información muy valiosa y hasta se pueden sorprender de eso. Entonces, volviendo a este tercer punto es clave y es uno de los más complicados quizás a veces definir, eso sí, y tiene que ver con lo que beneficia a otros, ¿sí? Esto es clave, porque la idea es que de aquello que yo hago bien y aquello que a mí me gusta, yo pueda definir también qué beneficia a otros, ¿no? Y acá empiezo a hacer que este triángulo se vuelva más dinámico justamente. A ver, la gracia de separar la información es después saber integrarla con mayor conciencia, ¿sí? Toda esa información va a hablar de ustedes, pero justamente como digo, muchas veces tenemos una ensalada de información que después digo, claro, yo tengo que tomar una decisión. Con una ensalada de información se me hace mucho más complicado. Pero si yo tengo mi información organizada, ordenada, sé qué es cada cosa, hacia dónde va cada tema, al momento de yo tener que tomar una decisión en mi vida va a ser mucho más simple, porque yo ya sé hacia dónde estoy yendo. Si yo sé hacia dónde estoy yendo y me dicen que el colectivo que está pasando me lleva hacia el lado contrario, obviamente no lo voy a tomar, ni le voy a preguntar a dónde vas, porque yo ya sé el cartelito que va hacia otro lado. Bien, esto que lo estoy diciendo a modo metáfora, es lo mismo aplica para la vida. Si no, yo voy a estar preguntando a cada 2 pasos o en cada esquina hacia dónde me lleva tal bondi y a dónde tengo que ir, porque encima me estoy preguntando, ¿a dónde es que voy? Ah, y este va para allá. ¿Y será que quiero ir para allá? Y bueno, y así vamos perdiendo un poco de tiempo en nuestra vida. Entonces acá los invito a que puedan utilizar esta técnica para justamente optimizar el tiempo, optimizar su energía, enfocar mejor su energía y empezar a caminar y dar pasos firmes hacia su camino. Bien, entonces en esta parte, que es lo que beneficia a otros, es una parte que acá requiere mucho más, diría, más estudio, más investigación, en el sentido de ir hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es como decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, dentro de lo que hago bien, yo considero que explico bien, ¿no? Vamos a suponer que yo considero que una de las cosas que yo digo que hago bien y que la gente dice, sí, ¿sabes qué? Explicas bien, te das a entender muy bien, tenés como un manejo de las palabras y del vocabulario como muy distinguido, muy suelto, etcétera. Y dentro de lo que me gusta, supongamos que también está lo que es explicar, o explicar o enseñar quizás, ¿no? Por explicar o enseñar, ahora yo estoy diciendo, obviamente, fíjense que estoy diciendo un poco general, no me estoy enfocando en nada. Pero supongamos que también dentro de lo que me gusta está la astrología, ¿no? Como una temática, como una materia. Entonces yo puedo decir que si explico bien y que a mí me gusta explicar, y encima a mí me gusta la astrología, puedo explicar
astrología, ¿no? Ahí empiezo a unir, le empiezo a dar forma a esa información. Y la idea es que en el tercer punto nosotros podamos poner con eso que a mí me sale hacer bien y que me gusta, cómo otros se pueden beneficiar. Cómo otros se pueden beneficiar de ese talento o ese recurso que yo tengo y eso que a mí me apasiona, que es saber explicar astrología, supónganse. Bueno, quizás puedo agarrar y hacer un curso de astrología o puedo hacer lecturas de carta natal, que es lo que yo hago, por ejemplo. Bien, y estoy dando dos ejemplos como dos salidas, pero puedo agarrar y hacer, no sé, un podcast de astrología, puedo grabar clases donde las subo a YouTube y cuento y explico sobre la astrología. Bueno, eso obviamente tiene que ver con hacer ese estudio, esa investigación, de ver ese campo que a mí me gusta, eso que yo tengo para dar, de alguna manera, cómo lo puedo transformar en algún servicio, ¿sí? Acá ya entra la parte de, bueno, eso que yo tengo como recurso, de qué manera lo puedo ofrecer. Y acá es donde ese triángulo empieza a tomar mayor dinamismo y de alguna manera creamos como un circuito cerrado, por así decirlo, o un circuito que ya tiene un sentido y donde la energía fluye, ¿sí? Porque si no, yo por ahí me quedo en estos puntos y a veces este punto es uno de los que más cuesta realmente, pero cuesta porque esto ya yo tengo que salir afuera, ¿no? Es como digo, tengo que salir a la cancha y probar a veces, ¿sí? Acá es animarme a emprender, a probar. A emprender no me refiero a emprendimiento, ¿no? A emprender la vida, el camino, ir y explorarlo, justamente. ¿Para qué? Para que una vez que yo vaya recopilando mayor información acá, ya tenga más claridad de cómo estos dos puntos empezar a darle un mejor cauce, ¿sí? La idea de esto es que ustedes con estas palabras, que el ejemplo que yo les acabo de dar, es que puedan ir formando varias oraciones, no solo una, como este ejemplo que acabo de dar, es empezar a formular varias con toda la información. Acuérdense que la idea es que mínimo tengan 10 ítems de cada uno de los puntos y empiecen a ir trazando y a ir teniendo varias posibilidades, ¿sí? Eso es clave. Así que bueno, espero que esta técnica, si alguno de ustedes las ha utilizado o si ya la conocían, también me gustaría que me comenten si les funcionó, porque a veces también es una cuestión de saber utilizarla. Si les funcionó, qué resultado les dio, si les fue como mucho más fácil después tomar decisiones con respecto a su vocación en la vida o no. Me gustaría que me cuenten en los comentarios. Así que si llegaste hasta acá, puedes dejar me gusta en el video, puedes suscribirte a mi canal donde voy a estar subiendo todas las semanas un contenido relacionado a la búsqueda vocacional, que básicamente la búsqueda vocacional, yo siempre digo, es la búsqueda de tu camino en la vida, ¿sí? Donde ahí a través de esa búsqueda y a través de ir encontrándote, primero vos, porque el camino de vida es tu camino, y por camino me refiero a que sos vos mismo, es algo que lo vas a ir encontrando a medida que te vas a ir encontrando. ¿Bien? Y esta parte de este punto es clave, que es la exploración dentro de ese camino. Nos estamos encontrando en próximos videos. Chau, chau.